Muy buenos días, tardes o noches a todos los hinchas de Boca que estén viendo este video. Mi nombre es Lucas Sotelo, esto es Pizarra Geneise y hoy vamos a analizar lo que fue el empate por 0-0 entre Platense y Boca en Vicente López que se dio el sábado pasado. Vamos a analizar un poco cuáles fueron las claves tácticas más destacadas del partido, cuáles fueron los problemas de Boca en el primer tiempo, sobre todo el tema de la inconexión en el medio, el tema de la posición de los laterales, cosas que explicó el propio Diego Martínez después en la rueda de prensa que salieron mal, y cómo en el segundo tiempo se mejoró a través de justamente modificar varios de estos aspectos. Así que vamos a empezar analizando un poco lo que fue este 0-0 amargo debut en la era Diego Martínez, en Vicente López, con muchísimas cosas para mejorar, evidentemente teniendo en cuenta las bajas importantes de jugadores como Medina, X Fernández o Valentini, que ahora mismo están en el preolímpico con la selección argentina sub-23, pero con muchas cosas a mejorar que evidentemente según el paso del tiempo, conforme vayan pasando más tiempo los jugadores en los propios entrenamientos o jugando más partidos juntos, evidentemente son aspectos que se van a ir corrigiendo, pero no deja de ser un 0-0 medio decepcionante por el tema de, bueno, jugar contra un rival que estaba sufriendo un rearmado, porque la realidad es que Platense había perdido muchos referentes del plantel que llegó a la final de la última Copa de la Liga de la mano de Martín Palermo, que también se había ido junto con muchos de esos propios referentes, habían llegado muchos jugadores nuevos y evidentemente un equipo de la entidad de Platense, con todo el respeto, que tuvo muchísimo mérito lo que hizo el año pasado Palermo con este equipo. La realidad es que Boca tendría que haber ganado en Vicente López por méritos propios, por haber generado chances de peligro y, bueno, simplemente por una cuestión de jerarquía y de calidad individual superior respecto al plantel de Platense. Pero bueno, vamos a analizar un poco qué salió mal de este partido y cómo Boca puede llegar a mejorar de cara a lo que va a ser el próximo partido contra Sarmiento el jueves, finalmente en la cancha de San Lorenzo, porque la cancha de Boca no llegó a estar en un estado óptimo por todo el tema de la demora de las elecciones y bueno, todo el tema que ya todos conocemos. Así que vamos a ver un poco qué puntos podría llegar a afinar respecto de la mejoría de la versión del segundo tiempo y cómo puede llegar a implementar un poco esos puntos, esos aspectos contra Sarmiento en el próximo partido. Así que sin más preámbulo vamos a arrancar analizando lo que fue este 0-0 entre Platense y Boca. Bueno, primero y principal vamos a empezar viendo los equipos. La realidad es que Boca le dio continuidad a lo visto en pretemporada, así que vamos a empezar analizando un poco cuál fue el 11 Geneise. Tenemos en el arco a Chiquito Romero, como centrales Figal como 6 y Lema como 2, Advíncula como lateral derecho, Fabra como lateral izquierdo por la lesión de Sarachi, que había sido el titular en pretemporada, Campuzano como 5, Ramírez y Paul Fernández como internos, Bullaude en esta función de la que habíamos hablado tanto, de enganche y punta justamente, Langoni y Merentiel, Langoni como segundo punta y Merentiel como delantero. Un poco lo que se vio en la pretemporada básicamente, y bueno, Diego Martínez le dio un poco continuidad a eso. Lo que sorprendió en el caso de Platense es el esquema, porque Platense, como habíamos mencionado en el video anterior, que voy a dejar en una tarjeta por acá, analizando lo que había sido la propuesta de Grassini en Racing y cómo la podía llegar a implementar en el propio Platense, y viendo un poco lo que había preparado en pretemporada, que había planteado principalmente un 4-3-3 y un 4-4-2, la realidad es que sorprendió mucho este 5-3-2 que planteó, que sí que es cierto que ya lo había usado puntualmente en alguna vez en algún partido en Racing, pero que no deja de ser un esquema que sorprendió y llamó la atención, y el propio Diego Martínez después reconocería en rueda de prensa de que le llamó la atención y tuvo que cambiar un poco el plan de partido, porque él había preparado un plan de partido para jugar contra un 4-3-3, un 4-4-2 o algún sistema que hubiera planteado en la pretemporada, que principalmente fueron esos dos justamente. Entonces este 5-3-2 también lo descolocó un poco a Boca. Y bueno, tenemos a Cosani, que finalmente terminó siendo titular, un nuevo refuerzo, Ignacio Vázquez, que realmente es zurdo y jugó como central derecho, un punto importante a puntualizar, más allá de que también en línea de 4 él había jugado bastante, más como 2 que como 6, pero bueno, es zurdo y jugó por el perfil derecho, con lo cual, bueno, también hay que destacar un poco. Pico, que realmente es 5, es un 5 posicional y jugó como líbero, llamó bastante la atención este movimiento, pero la realidad es que le funcionó bastante bien a Grassini, sobre todo por el tema de la altura, un 95 metros. Evidentemente tenía mucho ganado en el juego aéreo y le salió bastante bien. Salomón, un pibe que de hecho está cedido por el propio Boca, que tiene 24 años y es un central zurdo, jugando justamente por ese perfil en esta línea de 3. Juárez como 5, Iván Gómez, que para mí fue seguramente de los mejores jugadores de Platense, un
futbolista todoterreno, capaz de darle muchas cosas tanto en defensa como en ataque a Platense, que ya había tenido un ciclo en el Calamar durante 2021. Brian Rivero, un futbolista interesante también, interior más ofensivo, se dio desde Defensa y Justicia. Raúl Lozano, que realmente él es 4, es el lateral derecho, de forma natural jugando de carrilero izquierdo, una cosa que también había hecho bastante como lateral izquierdo en línea de 4 en Platense el año pasado, pero bueno, principalmente él es diestro y ha jugado en el otro perfil. Ciro Rius, que realmente me sorprendió mucho este movimiento, creo que fue un movimiento clave en el partido, tanto en ataque, dándole mucho a Platense, como en defensa, quizás restándole mucho más, cosa que vamos a analizar un poco más después, pero es un extremo que Grassini lo reconvirtió a carrilero, un futbolista capaz de defender como lateral en fase defensiva y atacar como extremo en fase ofensiva. Ciro Rius fue bastante importante, tanto para bien como para mal, en el partido para Platense, y bueno, fue un movimiento táctico interesante. Y después, Ronaldo Martínez como el delantero más referencia, bastante pegado sobre todo a Lema, que lo tuvo que controlar bastante durante el partido y creo que lo hizo bastante bien. La realidad es que Lema me parece que tuvo un debut muy correcto. Y Ocampo, Agustín Ocampo, jugando como segundo punta, flotando principalmente en esta zona a la espalda de Campuzano y Ramírez. Principalmente ese fue el 11 de Platense, cosa que lo descolocó bastante a Boca. Y bueno, vamos a ver un poco a partir de ese imprevisto que tuvo Platense, o que generó este planteamiento de Platense, vamos a ver un poco cómo afectó a Boca en el primer tiempo y qué problemas tuvo para sortear ese planteamiento de Grassini. Y es que hay que decir que lo de Platense no solamente fue un cambio nominal, un cambio de esquema, sino también un cambio de intenciones. La realidad es que ya habíamos hablado de que a Grassini le gustan los equipos protagonistas, los equipos ofensivos y los equipos que busquen presionar alto y recuperar lo más cerca posible del arco rival, pero quizás con las piezas que tenía Platense uno se esperaba que fuera un poco más reactivo, un poco menos propositivo en cuanto a la presión, y todo lo contrario. La realidad es que Platense había momentos en los cuales presionaba con hasta 6 jugadores la salida de Boca. Boca principalmente tenía 7 jugadores en salida, es decir, tenía el equipo muy retrasado porque Platense subía mucho las líneas y te forzaba a retrasar más jugadores para tener más circuitos de pase y encontrar asociaciones en corto, pero Boca tuvo muchos problemas en ese sentido. Vamos a ver un poco a través de esta secuencia que vamos a ver a continuación, esos problemas, cómo se vieron reflejados en el partido, principalmente a través de dos cuestiones que para mí fueron fundamentales y que después en el segundo tiempo fueron corrigiéndose un poco más. La altura de los laterales, tanto de Fabra como de Advíncula, que estaban muy bajos en salida, que le daban muy poca profundidad al equipo, que no lo estiraban y no le daban alternativas para salir al equipo de esa presión de Platense, y también la cantidad de distancias que había entre los jugadores en la mitad de la cancha. Campuzano y Paul Fernández jugaban principalmente en un doble 5 y Ramírez y Bullaude, más altos, no se acercaban tanto en salida y se generaban muchísimos espacios sin ocupar en la mitad de la cancha. Pero bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle para que vean lo que estoy diciendo y lo veamos con este video que vamos a ver a continuación. Vemos acá esta salida en la cual Boca tiene 7 jugadores, como ya había dicho antes, los laterales bajos con Romero entre Figal y Lema, el doble 5, acá lo tenemos a Paul Fernández y acá a Campuzano, y tenemos 6 jugadores de Platense. Tenemos acá al punta, al segundo punta, a los carrileros fijando a los laterales de Boca, los tienen acá en vigilancia, el doble 5 prácticamente también referenciado, y este jugador que se queda en zonas intermedias para ver si sirve como apoyo, justamente. Vamos a seguir viendo la secuencia acá. Boca intentando salir en corto, Romero acá, marcado. Acá Boca sí que tiene una superioridad en salida, pero realmente es que no tiene opciones disponibles para progresar. Acá se intenta con un descenso de Bullau, un pase filtrado de Lema, pero lo único que se hace es girar el juego y volver a reiniciar, con lo cual no se generan muchas superioridades acá. Vemos que se abre la pelota a la banda acá y vemos esta cantidad de distancias que hay entre los jugadores de la mitad de la cancha. Campuzano como 5, Paul Fernández como 8 o interior derecho, Ramírez como interno por izquierda y Bullaude como 10. Vemos este espacio gigante que no está ocupado en el medio y que por tanto, sin haber espacios ocupados y jugadores en proximidad, es muy complicado generar juego asociativo en corto, tirar una pared, tocar e ir justamente. Es muy complicado, es muy complicado, por no decir imposible realmente, si los jugadores no están en distancias cortas o en distancias próximas
asociarse y llegar de forma limpia a campo rival, viajando con el equipo junto, uno de los preceptos básicos de la propuesta de Diego Martínez justamente. Y bueno, al haber esta cantidad de espacios en la mitad de la cancha, a Boca se le complicaba muchísimo progresar, y vemos acá que bueno, Advíncula intenta pasar con Paul, pero Paul no tiene línea de pases, tiene que volver a reiniciar la jugada, Boca no lo consigue progresar, pase para atrás, acá Figal intentando dividir, abre para Fabra, pero Fabra acá vemos como está abajo, Fabra no te da la profundidad por la banda. Y acá vamos a ver algo interesante, que es que Advíncula, en este caso, Advíncula se cierra, mucha cantidad de espacios justamente en estas zonas, no le da profundidad al equipo Fabra, que se queda por acá, Advíncula se cierra, no le da profundidad tampoco, y se cierra justamente para que le llegue la pelota. O sea, es un indicio básico. Y bueno, Fabra otra vez lo vemos acá en esta posición, no dándole profundidad al equipo, y acá Ramírez recién incómodo de espaldas, y bueno, como la termina perdiendo, el equipo está partido y se genera una transición para Platense. Esta secuencia resume un poco la cantidad de problemas que tuvo Boca en el primer tiempo. Equipo largo, por esa cantidad de distancias que había en la mitad de la cancha, equipo poco profundo porque los laterales estaban bajos en salida ante la presión con tantos jugadores de Platense justamente, y un equipo que si la perdía quedaba partido por esas distancias que mencionábamos antes, y se generaban transiciones ofensivas peligrosas de Platense que podía atacar con más tiempo y espacio y por tanto ser más directo y generar peligro. Y evidentemente había momentos en los cuales Boca, en vez de intentar jugar en corto, lo que hacía era resignarse y buscar jugar en largo porque no tenía opciones para progresar en corto, como veíamos antes, y como en este caso vamos a ver en algunas secuencias en las cuales se terminó abusando de un juego directo que en el caso de Platense, al tener, por ejemplo, 3 centrales, jugadores que eran capaces de ganar y ser solventes en el juego aéreo, defendían muy bien esos envíos en largo, tanto de Romero como de Lema o Figal, que sobre todo buscaron esos pases para buscar ganar segunda jugada con un duelo aéreo ganado por Merentiel, o buscar a Langoni en ruptura, o Bullaude quizás también. Boca intentó algunas de esas secuencias, pero la realidad es que si el juego no se construye de forma limpia en campo propio, no va a llegar de forma limpia a campo contrario, y se vio mucho en este tipo de secuencias que era un pelotazo o un pase largo, por ser un poco más técnico, ¿no? Del arquero de los centrales, y los centrales de Platense justamente terminaban despejando con muchísima facilidad. Así que vamos a ver un poco en esta secuencia, en esta primera secuencia vemos un poco esto de los laterales bajos, el doble 5 escalonado en este caso. La realidad es que Campuzano se quedó mucho más cerca de Paul Fernández de lo que se había quedado en pretemporada, en el cual momentos se hacía salida de 3, acá vemos un poco lo de las distancias. Lo que decía de Campuzano justamente, que no recibió tanto en esta posición en pretemporada, sino más bien por acá o por acá, entre medio de los centrales, generando una línea de 3, y bueno, en este tipo de secuencias recibió un poco más cerca de Paul, y acá bueno, se veían un poco todo el tema de las distancias, que no hay jugadores en distancia próxima, y Lema tiene que dividir, tiene que jugar en largo, porque nuevamente no hay opciones para jugar en corto. Acá vemos una recuperación de Advíncula, retrocede para Romero, los laterales otra vez bajos, y en este caso están fijando sus marcadores están atraídos en la salida, y por tanto Boca no tiene opción de jugar con ellos. Romero intenta un pase filtrado que acá no llega a ningún destino, y otra vez vemos acá el mediocampo, Ramírez en este caso está más bajo como interno, pero está referenciado, Campuzano y Paul Fernández también, y los laterales también, por tanto Lema tiene que jugar directo, y bueno, nuevamente no se llega a ningún lado. Este tipo de secuencias fueron muy comunes en el primer tiempo, sobre todo por estos temas que mencionaba antes, que para mí fueron la raíz de los problemas de Boca. Más allá de que el mediocampo quizás cuando tenía la pelota no verticalizaba, no tenía una intención de progresar tan proactiva como podría llegar a tener otro tipo de jugadores, de los cuales vamos a hablar quizás de alguno puntual en el segundo tiempo, con un caso muy destacable en cuanto a ese ritmo y verticalidad que le imprimió al juego. Pero la realidad es que tuvo Boca bastantes problemas estructurales, y cosas que, como ya digo, para mí se van a ir corrigiendo durante el paso de los entrenamientos y los partidos. Y una cosa en la que insistió muchísimo el propio Diego Martínez durante el primer tiempo para ir corrigiendo justamente fue el tema de la posición de los laterales. Cuando empezó a ver que los laterales recibían bajo y Boca no lograba generar una superioridad numérica arriba y tener chances para profundizar por las bandas justamente, para tener amplitud y para tener esa profundidad por carriles exteriores, lo que hizo Diego Martínez fue ir remarcándole constantemente a Fabra y Advíncula que subieran su posición, y justamente las chances más peligrosas de Boca en un primer tiempo
en el cual no tuvo muchas chances de peligro justamente, llegaron gracias a esa posición alta de sus propios laterales. Así que vamos a ver un poco en este tipo de secuencias que no fue casualidad que Boca generara más peligro a través de que Fabra y Advíncula subieran más y fueran más profundos por la propia banda. Vamos a ver esta secuencia que fue la primera seguramente de mayor peligro de Boca. Lo vemos acá a Fabra abierto con la pelota por izquierda y acá Advíncula cerrado en zonas intermedias por una posible vigilancia ofensiva o para, en este caso como va a pasar, llegar desde segunda línea acá solo con tiempo y espacio para atacar esta pelota muerta en el área y en este caso pegarle al arco, que bueno, termina siendo una tajada del arquero y en este caso Bullaude no puede aprovechar el rebote, pero es una ocasión de peligro. Acá tirando la pared con el propio Bullaude que mencionábamos antes, llegando a línea de fondo siendo proactivo, y acá lo tenemos a Fabra en el caso de que haya una transición rápida para Platense, cerrando su posición, y bueno, en este caso no termina con mucho, pero bueno, acá nuevamente lo vemos a Advíncula tirando una pared, con Merentiel en este caso que desciende para crear el juego, ese juego que estaba complicado justamente generarlo porque no había apoyos en corto, y bueno, Fabra lo veíamos antes también que estaba cerrado en esa vigilancia ofensiva. Así que bueno, un poco ese tipo de situaciones en las cuales Diego Martínez hizo tanto énfasis en el primer tiempo y que después corregiría en el segundo tiempo, como vamos a escuchar a continuación, que fue lo que explicó esa mejoría de Boca. Y bueno, referido a esta mejoría de Boca, vamos a escuchar al propio Diego Martínez que explicó cómo a través de modificar la posición de Fabra, refiriéndose a él como Frank, o Advíncula, refiriéndose a él como Luis por sus nombres de pila, ayudó a Boca a mejorar y a sentarse más en campo contrario y atacar mejor y sobre todo generar más chances de peligro contra un Platense que, aparte del esfuerzo físico presionando arriba, evidentemente tuvo que replegarse mucho más y bueno, también tuvo algunos puntos débiles que vamos a detallar a continuación, pero que sobre todo fueron gracias a que Boca subió la posición de Fabra y Advíncula y se asentó mucho más en campo rival. Así que vamos a escuchar al propio DT de Boca explicando en rueda de prensa cómo esta mejoría de Boca, mejor dicho, se gestó gracias a la posición de los laterales más alta. Vamos a escucharlo. La posición de Luis y de Fran tan bajos nos hacía jugar demasiado bajo. Entonces no generábamos superioridad numérica desde salida, porque estaba muy igualado. Y no encontrábamos a veces esa pelota, si está en duelo o si tenés una presión con tanta gente, poder encontrar una pelota en la última línea y a partir de ganar esos duelos poder generar situaciones. Así todo creo que el equipo tuvo, sobre el final del primer tiempo ajustó bien y tuvo mejores controles y mejores llegadas. Durante el primer tiempo fueron más repartidas y creo que ajustar un poco el tema de la altura de los laterales nos dio la posibilidad de ahí sí fijar con 4 a la línea de 5 y que le faltaba un hombre y en mitad de cancha, y ese hombre en mitad de cancha lo podíamos aprovechar bien con los volantes o con los descensos de algún punto. Bueno, vemos un poco lo que decía justamente esto de fijar con 4 jugadores la línea ofensiva rival para generar esa superioridad numérica en la mitad de la cancha. Puede parecer un poco más complicado, pero ahora lo vamos a ver en una secuencia muy simple que resume un poco todos estos conceptos con algún ajuste más que se hizo en el segundo tiempo para que Boca se sentara más en campo contrario. Bueno, vamos a ver a través de esta secuencia un poco lo que acaba de explicar el propio DT, cómo a raíz de eso, de fijar con 4 jugadores la línea defensiva de Platense, se generaba también una superioridad en la mitad de la cancha con un descenso de algún punta y un ajuste táctico como es la posición de Bullaude, que lo vamos a ver un poco a continuación, que se modificó también en el segundo tiempo y fue clave para hacer subir un poco más la altura de, en este caso, Advíncula, que era uno de los laterales de Boca, para fijar esa línea de 5 con 4 jugadores. Vamos a ver un poco a través de esta secuencia, un pase filtrado de Lema acá para, creo que es Campuzano, Bullaude, que está más rígido en el primer tiempo, ahora abierto por la derecha. ¿Por qué? Para hacerle la cobertura a Advíncula, que lo vemos en este caso como extremo, fijando a su par, que en este caso era Lozano, y Fabra también abierto prácticamente a la misma altura, fijando en este caso a Rius, jugando mano a mano con los guerreros y siendo prácticamente extremos en ese ataque posicional que tenía Boca, con los dos puntas de Boca, tanto Merentiel en este caso como Langoni, fijando a sus marcadores centrales. Y bueno, Boca podía fijar con 4 esta línea de 5 de esta forma y aparte generar esta dichosa superioridad numérica de la cual hablaba Martínez, que se generaba en el medio con el descenso de un punta, en este caso Merentiel, que atrae la marca de su par, que en este caso es Nacho Vázquez, generando un 5 contra 4 con Merentiel y el centro del campo acá, que lo vemos precisamente con Bullaude, Ramírez, Campuzano, Paul, etc.,
y estos 4 jugadores de Platense que estaban en situación de inferioridad numérica y por tanto Boca podía tener más chances de progresar. En este caso no se va a aprovechar mucho ese ajuste táctico, la realidad es que a Boca todavía le seguía faltando precisión, ritmo, verticalidad, pero bueno, para que veamos un poco esos conceptos, cómo se empezaron a implementar y las diferencias que hubo en el primer tiempo. La diferencia que habría con el primer tiempo sobre todo sería a raíz del ingreso de un jugador que vamos a ver a continuación y que estaba haciendo su debut con la camiseta de Boca en el día del sábado pasado. Y es que la diferencia, señoras y señores, la haría este chico de acá, Kevin Zenón, el cual ya lo analizamos en un video pasado, que seguramente lo voy a dejar en una tarjeta por acá, analizando un poco cuál era su estilo de juegos, qué le podía llegar a aportar a Boca, y justamente lo que le aportó a Boca el sábado a la tarde-noche contra Platense fue lo que habíamos analizado. Ritmo, verticalidad, esa capacidad para progresar rompiendo líneas, buscando un pase filtrado o tocando y yendo al espacio. Ese tipo de cosas son muy naturales de su juego y la realidad es que Boca echó muchísimo de menos esa verticalidad, ese ritmo, esa dinámica principalmente en la mitad de la cancha que no le daban ni Ramírez, ni Paul Fernández, ni el propio Campuzano. En caso de Zenón le dio justamente esta verticalidad a Boca y bueno, vamos a ver ahora la primera intervención que tuvo, porque esa intervención sería un poco una premonición de lo que estaba por venir con este nuevo ritmo, esta nueva dinámica que le dio el ex Unión a la mitad de la cancha de Boca. Bueno, vamos a ver la primera intervención de Kevin Zenón en el partido. Apenas ingresó en el minuto 57 y esta es la primera intervención que tiene durante todo el partido. Una cosa increíble, porque ya seguramente con esta acción haya hecho más que los 3 mediocampistas que tenía Boca en la base, o sea, hablamos del 5 y los 2 internos. Lo que quería destacar era esta verticalidad que le daba Zenón desde prácticamente desde el propio campo, porque vamos a ver ahora que esta acción se produce en el propio campo de Boca, algo que no se había producido en todo el primer tiempo con los integrantes que había antes en esa medular. Vamos a ver. Zenón recibe de espaldas, se gira, busca tirar una pared acá, en este caso con, no sé si es Menentiel, creo que era Menentiel, mentira, Menentiel ya había salido, y Zenón, después de tirar una pared y buscar ayudar a progresar al equipo, lo mira profundo en Langoni, le mete un pase filtrado y ayuda a subir al equipo unos metros, cosa que no se había hecho en todo el primer tiempo con una acción similar a esta. Esto es lo que llegó a aportar Zenón, esta verticalidad, este ritmo, esta dinámica. Cosas que se vieron en apenas 40 minutos que jugó Vicente López. Para mí, sinceramente, fue la figura del partido porque le cambió completamente la cara a Boca, le dio un soplo de aire fresco a esa mitad de la cancha que estaba lenta, obsoleta, falta de dinámica, y creo que la entrada del ex Unión fue, como digo, un soplo de aire fresco. Otras situaciones que se repitieron mucho fue justamente con Zenón, como en este caso picando el espacio, una vez que pasaba y buscaba en este caso el pase con Fabra, buscaba picar al espacio y explotar la espalda de Rius, que para mí sinceramente fue el gran punto débil de Platense, porque Rius era un extremo, o es un extremo reconvertido a carrilero, y Boca le buscó completamente todo el segundo tiempo atacar la espalda. Vemos acá cómo buscaba hacer la pared y atacar nuevamente con un pique al espacio esa propia espalda. Vemos acá nuevamente esta secuencia en la cual pasa y pica el espacio para ocupar un carril o una altura superior y ayudar a darle opciones al equipo para progresar en campo contrario. Una cosa que, lo dicho, no lo hizo ningún mediocampista de Boca. Y quizás es algo básico y quizás es algo que no tiene tanta relevancia, pero es que realmente sí que tiene mucha relevancia, y que no lo hiciera ningún mediocampista de Boca y que un chico de 22 años entrara y ya lo empezara a hacer y se adueñara del equipo, porque la realidad es que Zenón fue el creador ofensivo, el distinto de Boca que tuvo en el segundo tiempo, y gracias a él se podría haber ganado perfectamente el partido. Esta es una realidad. Pero bueno, también una cosa que hizo bastante fue esto, lo de lanzar y buscar a Fabra al espacio, nuevamente atacando la espalda de Rius, que como ya dije antes, para mí fue el gran punto débil de Platense, y que sinceramente me asombra que Grassini no lo haya corregido, quizás poniendo a Lozano por ese lado y metiendo otro jugador por la banda izquierda, pero es que quedó muy expuesto Platense, porque más allá de las falencias defensivas que podría llegar a tener Rius corriendo para atrás y teniendo más conceptos de marca y todo eso por su condición de atacante, estaba cansado por haber hecho muchos esfuerzos, haber corrido toda la banda, todo el partido, y evidentemente para mí Grassini se equivocó, y yo creo que fue seguramente el gran debe de Platense a nivel táctico en el partido, y del propio entrenador también, ¿no? Bueno, Zenón buscó mucho aprovechar esas falencias de Rius, buscando mucho las diagonales y la ruptura de Fabra al espacio, que en este caso se queda por nada
el propio Cavani cerca de meter un gol, también tuvo una Hansu que creo que no está en esta recuperación, pero una muy parecida con un centro al segundo palo de Fabra que se queda muy corto, y acá nuevamente Zenón picando el espacio para ocupar esta zona a la espalda de Rius, en este caso no se lo busca, y nuevamente Zenón buscando la Fabra en profundidad, pero en este caso no va a poder ser un gol, y bueno, este tipo de situaciones fueron muy comunes en el partido de Kevin Zenón, que para mí claramente, como ya dije antes, fue la figura de Boca por este tipo de situaciones en las cuales para mí le cambió la cara al equipo y fue seguramente el futbolista más distinto a nivel de creación ofensiva y a nivel de dar opciones para progresar y asentarse en campo contrario atacando la espalda del rival. Pero bueno, más allá de esto, es verdad que el partido de Zenón quizás no termina siendo perfecto por algunas imprecisiones, sobre todo en los centros al área y en la finalización de una jugada que fue al final, evidentemente fue muy polémica, porque Zenón podría habérsela pasado al propio Cavani, ahora la vamos a ver, una situación en el minuto 50 del segundo tiempo creo que fue, en la cual Boca podría haber ganado el partido y Zenón, en vez de pasársela a Cavani, que llegaba con opción clara al primer palo, prefirió pegar al arco y bueno, no terminó siendo gol. Son cosas que se lamentan evidentemente, pero la intención del jugador es lo que más se valora, y es cierto que Zenón con cada pelota que recibía lo que buscaba era verticalizar el juego, no pase para atrás, no pase para... no, verticalizar el juego y ser directo y atacar el arco rival, que eso para mí es importante, y Boca tiene que sumar ese juego, ese tipo de intención a sus volantes, porque si esos volantes no tienen esa intención y la pasan todo el tiempo para atrás, evidentemente es complicado atacar y es complicado ser un equipo ofensivo como quiere Diego Martínez. Vamos a ver un poco estas imprecisiones que quizás deslucieron un poco el partido de Zenón, y es que en los centros vemos que fue bastante impreciso, la realidad es esta, pero bueno, es la intención justamente lo que decíamos, en este caso otra vez volviendo a abrirse y a picar al espacio nuevamente con la posición ganada al propio Ciro Rius, va a recibir acá de Fabra y va a intentar meter un centro área, pero en este caso nuevamente no termina siendo para un compañero, en este caso otra vez acá recibiendo en esta zona de interno, buscando un centro de zonas intermedias que se va muy pasado al segundo palo, acá haciéndose cargo de la pelota parada, que esto me llamó bastante la atención. En Unión lo hacía mucho, se hacía cargo de la pelota parada, acá también tirando un córner, antes un tiro libre. Bueno, se hacía mucho cargo de este tipo de situaciones porque era un futbolista que tenía la calidad diferencial para poder hacerlo, pero en Boca me sorprendió bastante, porque no olvidemos que su debut, veíamos ahí un centro también desviado, y bueno, y esta famosa chance llegando a los 50 del segundo tiempo, que acá metía muy bien, queda perfilado para pegarle, pero en este caso llegaba Cavani, seguramente lo más probable es que se la tuviera que haber pasado, y a partir de ahí Boca podría haber generado más chances de ganarlo, porque si se metía esa chance claramente el partido se iba a ganar porque era en el último minuto. Pero bueno, más allá de eso, para mí Zenón me gustó mucho, creo que tiene la calidad suficiente como para sentarse como titular en el primer equipo de Boca, creo que con sus 22 años mostró rebeldía, mostró esa intención de hacer vertical al equipo y progresar con la pelota en sus pies, y bueno, creo que para mí se va a sentar muy bien en el equipo, y creo que ya mismo contra Sarmiento el próximo jueves en la cancha de San Lorenzo debería ser titular como interno izquierdo en vez de un Juan Ramírez, que más allá de hacer una buena pretemporada, y bueno, la realidad es que Ramírez ya lleva mucho tiempo en Boca, son muchas oportunidades desperdiciadas y en algún momento va a tener que salir del 11 si sigue dando este rendimiento tan irregular y sobre todo tan poco trascendente, porque más allá de su buena pretemporada ha tenido muchos partidos en Boca en los cuales ha tenido que ser reemplazado porque no marcaba las diferencias, y yo creo que más allá de que se le sigan dando chances, en este caso Zenón tiene que jugar como interno izquierdo por ese tipo de cosas que te puede llegar a dar y que Ramírez no es capaz de dar. Y ya por último, hablando de otro aspecto general en el cual para mí el equipo mejoró mucho y fue muy sólido en el segundo tiempo, fue en el tema de la presión, tanto post pérdida como en la salida de Platense, y es que ante el mínimo intento de salida rápida o desde atrás del propio Calamar, Boca intentaba recuperar lo más alto posible, intentaba cerrar en un bloque compacto, estrecho, corto, como habíamos visto antes se mantenía el 4-3-1-2 de pretemporada, y bueno, en ese bloque alto Boca buscaba recuperar lo más alto posible. Para mí Lema y Figal fueron bastante claves en ese tipo de intervenciones, sabiendo anticipar y subiendo las líneas del equipo, sobre todo Campuzano también creo que hizo un buen trabajo en ese sentido, pero en general el equipo hay que elogiarlo bastante porque estuvo muy sólido y muy compacto en ese aspecto,
y no dejó jugar en ningún momento un Platense que se ahogaba cada vez que tenía la pelota porque no podía jugar en largo tampoco, y en corto justamente tenía este tipo de problemas con la presión alta de Boca. Vamos a ver en este caso cómo tras una pérdida se activan este salto de Figal, que sale de su zona para recuperar justamente, conducir y en este caso ser derribado con una falta. Boca acá cerrando bien los carriles interiores, se activan los saltos de Paul Fernández y Cavani, y Boca recupera por la zona de la banda. Bujaure, mejor dicho, intenta darle acá esa progresión, esa verticalidad, y en este caso, bueno, se termina perdiendo, pero vemos acá lo que decíamos antes, este bloque alto 4-3-1-2, cerrando carriles interiores, un bloque corto, estrecho, compacto, que le negaba los espacios por adentro a Platense para empezar a progresar. Acá recupera Cavani y se genera una transición mal finalizada, en este caso también por una de las imprecisiones que veíamos antes de Zenón, el tema de los centros y pases al área. Nuevamente acá, Boca presionando de forma agresiva, saltando sobre la banda, robar. Acá logra recuperar y no logra construir el juego, quizás en este caso por bueno, una imprecisión también por el pase de Cavani, pero vemos nuevamente esta intención que hay todo el tiempo. Acá Advíncula intentando anticiparse nuevamente, y acá vamos a ver también cómo Lema, que estaba alto fuera de su zona, va a lograr anticiparse y va a lograr recuperar, y bueno, esta transición también, ¿no? Con Benedetto y Hanson forzando esta pérdida de Platense. Nuevamente no se consigue contragolpear, quizás eso es el punto más a mejorar, que no se consiguió sacar tantísimo rédito de esas transiciones rápidas, pero bueno, nuevamente este tipo de secuencias fueron muy comunes durante el partido y creo que hizo que Boca jugara permanentemente en campo contrario, recuperando lo más alto posible, no dejara salir a Platense, que no generó prácticamente nada. La verdad que no recuerdo ninguna secuencia de peligro real de Platense en el segundo tiempo, más allá de las que tuvo en el primer tiempo, que es verdad que quizás atacó mucho más con las rupturas de los internos o del propio Rus a la espalda de los laterales de Boca, buscó bastante esas situaciones, pero bueno, Boca en general para mí estuvo muy sólido en fase ofensiva en el segundo tiempo, y creo que jugar con el bloque tan alto ayudó a que Platense no lograra salir de su propia mitad de cancha y que no pudiera atacar ni rápido ni saliendo de forma organizada desde atrás, justamente. Así que nada, este sería un poco el análisis del primer partido. Seguramente me queda un video bastante largo, pero creo que era importante comentar varios de estos aspectos en los cuales creo que Boca tiene que hacer inciso, mostrar una imagen más parecida a la del segundo tiempo que a la del primer tiempo, ser un equipo más rápido, agresivo, vertical, que tenga la pelota evidentemente, que domine al rival, que lo someta como vemos en este tipo de secuencias, subiendo las líneas, encerrándolo en su propio campo y no dejándolo progresar. Pero bueno, evidentemente creo que vamos a tener que ver un Boca más parecido al del segundo tiempo en Vicente López que al del primer tiempo, en el cual le faltó dinámica, fluidez, movilidad, muchas cosas en las cuales hay que mejorar, pero repito, para mí con el paso del tiempo, con el paso de los entrenamientos se van a ir mejorando, se van a ir aceitando y vamos a ver un equipo mucho más reconocible cuando vuelvan jugadores como X Fernández o Medina, que sean capaces de darle ese tipo de aspectos de forma natural a la mitad de la cancha. Creo que vamos a ver un Boca mucho más reconocible y más acorde a la idea que quizás tenga Diego Martínez para este equipo. Así que nada, espero que te haya gustado este video, espero que como siempre, si te gustó, le des like, te suscribas a mi canal, que voy a dejar acá también en la descripción todas mis redes sociales, también acá, por si quieren buscarme y acceder. Hago contenido muy parecido a este tanto en Twitter como en Instagram. Así que nada, espero que te haya gustado. Vamos a ver cómo nos va el siguiente jueves contra Sarmiento, repito, en cancha de San Lorenzo, porque la cancha de Boca no está en buen estado para jugar, al menos por ahora. Veremos el 10 de febrero contra Defensa y Justicia si esa situación cambia y Boca es capaz de volver a jugar de local en la Bombonera, que ya se extraña bastante al Templo. Como dije antes, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y aguante Boca. Chao.